Muy bien. Buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre del licenciado Francisco Estrada Corral, rector de la Universidad Ciudadana, damos inicio a la sesión número 8 del Diplomado en Metodología de Investigación para tutores de la universidad en cuestión. Hoy contamos como instructora a la doctora Minerva Castillo, quien tiene doctorado en educación, y de igual manera que nuestros instructores anteriores, el doctor Carlos y la doctora Yajaira, también con experiencia en publicaciones arbitradas nacionales e internacionales. Pues bien, esperamos que este curso sea de mucho provecho para todos, y cedo el uso de mi tiempo y del micrófono a la doctora Minerva. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias. Adelante. Gracias, buenas tardes. ¿Me podrían confirmar si pueden ver la diapositiva y si me escuchan, por favor? Sí. Muchas gracias. Así es, doctora. Gracias. Se ve bien. Perfecto, está todo bien. Gracias. Vamos a comenzar, pues estamos en la sesión 8. Hemos pasado en las sesiones anteriores del recordar de lo que es una investigación, cómo surge una investigación. Hablábamos de que en ocasiones surge por una necesidad, por una problemática, porque en ocasiones es un asunto laboral y en otras ocasiones por inquietudes personales. Pasamos de definir un tema a analizar los antecedentes, los diferentes tipos de antecedentes que podemos tener, a conocer el planteamiento de la investigación, y ayer retomamos la información respecto a la hipótesis, los objetivos y la justificación. Me toca desarrollar con ustedes la parte del marco teórico y la metodología. Es muy importante que en esta ocasión consideremos lo siguiente. Cuando hablamos de marco teórico, vamos a estar haciendo una participación al azar. Yo les voy a indicar quién es la persona que inicia, ¿ok? Lo vamos a hacer para favorecer la participación de todas las personas. Entonces, es muy importante y te invito a que estés pendiente. Cuando hablamos de marco teórico, y empezando ya con el tema, ¿qué es lo que pensamos acerca del marco teórico? Hemos llegado hasta aquí y en algún momento de nuestra vida, hemos tomado la información acerca de lo que es investigación, nos hicimos amigos o enemigos de Hernández Fernández Batista Sampieri, o de Arias Galicia, o de Tamayo y Tamayo. Hemos recorrido y hemos escuchado respecto a lo que es los diferentes contenidos y elementos de la investigación, pero cuando hablamos de un marco teórico, ¿a qué nos referimos? ¿Listos? Ahí viene la primera. ¿Están todos listos? Está la tercera parte de todos, entonces son 2 momentos. ¿Qué es lo que entiendo por marco teórico? Entonces, Marta González Jaramillo, ¿estás presente? Marta, Sí, aquí estoy. ¿por acá? Sí, aquí estoy. Marta. Es la fase más importante del trabajo, es la donde se sustenta, se fundamenta el proyecto teóricamente. Ok. ¿Algo más? Pues no, o sea, en pocas palabras eso es lo que yo entiendo por lo que es marco teórico. Gracias, Marta. Vamos a ver quién más. Están todos pendientes, porque a cualquiera le puede tocar, ¿eh? Vamos a ver. Óscar Salazar, ¿estás presente? Óscar, ¿estarás por aquí? Óscar a la una. Sí, aquí estoy, ¿No? perdón. ¿No? ¿Me escuchan? Óscar, ¿nos puedes decir qué es para ti el marco teórico? Sí, el marco teórico es lo que nos va a dar el sustento precisamente y la validez de nuestra investigación. En este sentido necesitamos, obviamente, investigar, como lo hemos visto en el curso, diferentes fuentes que apoyen o sustenten, mejor dicho, nuestra postura o nuestra postura inicial al problema que es el que estamos enfrentando. Hay diferentes enfoques que pueden nutrir el marco teórico. Por ejemplo, puede ser experimental, puede ser inclusive vivencial, o bien las aportaciones, los papers y los estudios que hayan hecho otras personas que puedan complementar nuestra investigación. Gracias. ¿Alguien más? Ahora les digo, no sé. A ver, ¿quién falta? María Garza, ¿estás por acá? ¿Alguna idea para complementarle de nuestros compañeros acerca del marco teórico? María Garza, míreles.
¿Estarás por acá? ¿No? A ver, uno más. Iván. Sí, hola, buenas tardes. Mira, Hola, Iván. yo lo considero como los fundamentos teóricos, o sea, teorías, o la parte empírica que utilizamos para dar el inicio a nuestro desarrollo de capítulos. Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, de empresas, pues la teoría empresarial. Si voy a hablar de pymes, pues obviamente alguna teoría económica o una teoría empresarial de pymes que ya se haya hecho, que ya las hay prácticamente. Ese es el marco teórico. Gracias, Iván. No se oye. ¿Me escuchan? Muy lejos. El marco teórico, como bien dijeron, es el punto central de la investigación. Nos ayuda a identificar los núcleos centrales o los temas más importantes de las temáticas que estamos planteando. Nos ayuda a desarrollar la información basada en fuentes primarias y secundarias, que eso lo vimos al inicio del curso. Presenta postulados teóricos y es muy importante identificar cuáles son los postulados o las fuentes teóricas de mi tema, cuáles son los más relevantes. Gracias. Y es el marco conceptual que respalda la investigación. De acuerdo con Sánchez 2013, es una revisión exhaustiva del conocimiento existente para poder exponer los diferentes puntos de vista de los autores y los puntos de vista propios. ¿Ok? También nos puede ayudar a delimitar el trabajo, ¿no? Decir, hasta aquí avanzo. Así es, así es. Y tengo una manita levantada. Soy yo, Iván Castillo. Gracias, Iván. Iván, aprovechando que ya estás acá, cuando hiciste un marco teórico en el momento, ¿a ti qué te funcionó? Cuando hice el marco teórico, ok, como iba a investigar, investigué primero las teorías que estaban relacionadas a mi tema. O sea, puede haber, por ejemplo, 20 teorías y de ahí delimité las que iba a aplicar. O sea, decía, esta menciona esto, pero no la voy a utilizar, voy a aplicar las otras 3 o 4. Tomo de lo general a lo particular. Y eso me ayuda a centrarme más en los temas que voy a investigar. Gracias. A ver, alguien más que me diga. Humberto. Humberto, ¿estás aquí? Pues es un decir, pero sí, aquí estoy. Humberto, ¿en algún momento que te toque revisar literatura, algo que te haya funcionado para poder esquematizar tus ideas respecto a los autores que revisabas? Algo que me haya ayudado a esquematizar las ideas. Porque vamos a revisar la información, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿cómo acomodo los autores? ¿Alguna estrategia que te haya servido para construir un marco teórico referencial? Pues lo que pasa es que en principio trato de esquematizar la información. Mira, todo lo que ya se trabajó hasta este punto, que ha sido desde plantear el tema, delimitarlo, los antecedentes, todo ello ya se hizo conceptualmente, ya se pulió bastante ya para que lleguemos a este punto y que además en las revisiones que se debieran de tener, ¿verdad? En las retroalimentaciones por parte del asesor y demás, pues ya para esas alturas ya se tiene bastante claro, delimitado y cribado y demás qué es lo que queremos hacer. Ahora hay que hablar, bueno, hay que sí esquematizarlo, uno desde el momento en que plantea la hipótesis pensando en un estudio que la implique, pues uno tiene que hacer ciertos esbozos, bueno, es lo que a mí me ha servido, garabatear, hacer mis esquemas y mis diagramas y demás. Y ahora sí, eso de alguna manera me da una estructura, por lo menos mental, ahorita en principio,
para empezar ahora sí que pues lo que viene, ¿verdad? Que es propiamente el marco teórico, en donde, pues bueno, ahora sí voy a buscar, como todo lo que han compartido los compañeros, pues aquella información que sea relevante y que me respalde y que le dé coherencia y cuerpo a esto. Pero en principio, el utilizar así, ya sean esquemas, bueno, sabemos, ¿verdad?, que son estrategias de análisis y de síntesis, esquemas y mapas y demás, con la información y diagramas. En principio, eso constituye mi esqueleto, por lo menos mental, para poder empezar a construir o a buscar con qué construir mi marco de referencia. Gracias, Humberto. Ahora, quisiera que Laura Hernández, ¿estás presente? Sí, aquí estoy, maestra. Buenas tardes. Laura, ¿dónde comenzamos haciendo la búsqueda para hacer un marco teórico? Pues bueno, depende del tema, ¿no?, que se vaya a tratar, porque dentro del marco teórico pues se pueden manejar conceptos en relación al tema, ¿verdad? Entonces, pues dependiendo del tema, pues serán las fuentes que vamos a tener que buscar, ¿verdad? Si alguien está manejando aspectos jurídicos, pues va a tener que revisar en relación a leyes. Si en el caso mío, por ejemplo, voy a manejar cuestiones de tecnología y educación, pues tendré que enfocarme a fuentes en las cuales pues pueda encontrar información en relación a esos dos puntos, ¿verdad? De nada. Cuando nosotros hacemos un marco teórico, generalmente cuando ya llegamos a este punto ya logramos identificar a nuestros autores principales. Y algo muy importante es que identifiquemos cuáles de esos autores están planteando las ideas conforme yo tengo planteado y delimitado mi problema, porque en investigación tenemos muchas versiones respecto a un tema y todo va a depender de la manera en la que tú como investigador, tus intereses y objetivos se estén desarrollando. Y es muy pertinente que podamos revisar las fuentes primarias y secundarias, pero que logremos identificar cuáles son los autores principales de mi temática. ¿Cómo logro identificar los autores principales de mi temática? Cuando yo comienzo a revisar la información sobre mi tema, hay nombres que son más repetitivos que otros. Cuando tú notes que hay cierto autor que se repite cuando estás investigando sobre el tema, ponle atención porque seguramente ese autor hizo o una aportación muy grande respecto a ese tema o es un autor que actualmente tiene mucho impacto en el tema. Y ese autor es relevante que lo tomes en cuenta si estás desarrollando la misma temática. También es muy importante que nosotros consideremos que cuando trabajamos la parte de metodología con los alumnos, necesitamos guiarlos en este proceso de construcción del marco teórico, ¿no? En muchas ocasiones nos damos a la tarea de decirles, me construyes un marco teórico, pero los muchachos nos llegan sin tener el conocimiento y el manejo de los tipos de fuentes, ¿no? Entonces, tendremos que revisar con ellos cómo se manejan los antecedentes, de dónde surgen los antecedentes del tema, que ellos puedan revisar artículos sobre investigaciones previas que se relacionen con el tema de investigación. O sea, tenemos que llevar a cabo con ellos un proceso de sensibilización, que aprendan a reconocer los conceptos claves. Si nosotros logramos identificar cuáles son los conceptos claves de nuestras temáticas, es más fácil que podamos usar los buscadores de información en Internet específicos respecto a lo que nosotros estamos desarrollando. También es muy importante que podamos proporcionarles y tener nosotros información referenciada, es decir, que tengamos un cúmulo de información respecto a las temáticas que estamos desarrollando con nuestros alumnos y poder decir, mira, si es tecnología educativa, estos son los autores principales. Si es competencias, tienes que hablar de terreno. Si es de estrategias educativas, de tipos de aprendizaje, ¿cuáles son para ti referencias que podrían ser el punto de partida para tus alumnos? Y eso es muy importante porque los muchachos generalmente es una nueva tarea, encomienda que no han sabido administrar a lo largo del curso, ¿no? Entonces,
el llevar y construir con ellos a través de estrategias específicas el marco teórico nos favorece el proceso del desarrollo de las partes con autores específicos. También podemos favorecer en ellos actividades post-lectura, es decir, si yo estoy dejando un marco teórico y conozco cuál es el tema más referenciado o interesado de mi grupo de alumnos, vamos a hacer grupos, vamos a hacer intercambio de información, hagamos un debate, un análisis entre ellos mismos, podemos hacer equipos de trabajo donde ellos lo engloben el mismo tema y puedan hacer entre ellos mismos la referencia del marco teórico, puedan ir construyendo a través del análisis de información. Pero esa es una estrategia que nosotros como docentes podemos favorecer en los alumnos. También la parte de la elaboración de los mapas mentales o conceptuales. Esto nos ayuda a que el alumno tenga muy claramente identificado cuáles son los conceptos claves, cuáles son las principales teorías, cuáles son los principales elementos de la temática que está buscando. Y por último, favorecer en ellos los ejercicios de redacción. En ocasiones nos damos a la tarea, sobre todo en maestría, de pedir ensayos, de pedir en construcciones en extenso de documentos y la verdad nos llegan con muy poca calidad, con mucha capacidad de redacción. Pero esto hay que favorecerlo en los alumnos. Cuando nosotros establecemos con ellos ejercicios de redacción, podemos favorecer que la construcción del marco teórico al interior de nuestro aula se favorezca a través de estas 5 estrategias que les acabo de presentar. Y nosotros, en caso de que estemos desarrollando la investigación, tenemos que identificar los autores clave, hacer mapas o esquemas, tener muy claro cuáles son mis referencias de primera mano y hacer los procesos de análisis, porque en un tema, la verdad, van a haber muchas versiones de lo mismo. O sea, yo puedo estudiar estrategias de aprendizaje desde muchas vertientes, pero ¿cuál es la que yo específicamente quiero conocer? ¿Cuál es la que yo quiero implementar? Y en función de eso, identifico los autores clave. Por eso es muy importante el proceso de delimitación de la investigación, porque eso te sirve para circunscribir tus núcleos temáticos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Gracias, Carmen. Todo bien, maestra. Ok. Gracias. Y ya tenemos la idea de lo que es marco teórico. Realmente la idea es recordarlo y entramos a metodología. Cuando hablamos de metodología, generalmente metodología no es esa asignatura que le interesa a todo mundo, ¿no? Cuando hablamos de metodología, establecemos procesos específicos, acciones específicas, y en este punto ya sabemos cuáles son los procesos metodológicos, hemos escuchado acerca de los procesos metodológicos, pero hay que tener claro que la metodología va a depender de muchos factores, del tipo de información, de los datos, del autor que estés manejando, para poder definirlo. Entonces, no es lo mismo una metodología académica que una metodología científica, que una metodología empírica. Entonces, vamos a entender que metodología va a depender del tipo de datos y del tipo de información y de la delimitación que tengas para poder definirla como tal. Por el tipo de datos, de manera general, metodología es de 2 áreas, cuantitativa y cualitativa. Estos son como que los 2 grandes enfoques, y dependiendo de la vertiente que tú estés usando para interpretar metodología, pues puede ser básica, aplicada, empírica. Hay muchas formas de definir metodología, pero por el tipo de datos que se manejan son 2, cuantitativa y cualitativa. Y la cuantitativa, como bien recuerdan ustedes, es el contraste de teorías que ya existen con las hipótesis surgidas. Generalmente utiliza datos estadísticos, opciones aleatorias, y son representativas, tienen muestras representativas de una población, fenómeno u objeto de estudio. Se basa generalmente en indicadores que son medibles, cuantificables y observables. Por su parte, la metodología cualitativa se define como, de acuerdo con Taylor y Buckman,
en un sentido muy amplio, y para ellos la investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos. Es decir, aquella que me da información de primera mano, que yo la puedo conocer a través de las palabras de las personas, a través de los escritos de las personas o la conducta observable, y yo llevo a cabo la interpretación, no la interpretación, bueno, eso sí, el récord de la información a través de bitácoras y notas de campo. También es importante recordar que para definir metodología tengo que considerar la delimitación de mi tema. ¿Cómo lo delimité? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis objetivos? Y sobre todo, ¿de cuánto tiempo dispongo? De modo general, se considera que la investigación cualitativa es más extensa porque requiere el conocimiento profundo del entorno, del contexto, para poder interpretar los datos que se obtienen de manera descriptiva. El tiempo sí es un factor que se considera al momento de elegir el tipo de metodología a aplicar. También las fuentes de información con las que tú dispones, de dónde vas a obtener la información y el contexto. Entonces, si ya tenemos claro cuál es mi objetivo, cuál es mi tema, dónde lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, ya puedo definir si la quiero hacer cuantitativa o cualitativa. Siempre debemos de considerar nuestros objetivos, la disponibilidad de las fuentes de información y el contexto. En muchas ocasiones el tiempo lo dejamos de lado cuando estamos haciendo una investigación, pero sí es pertinente considerar el tiempo, porque cuando estamos haciendo investigación, los que hemos tenido la oportunidad de estar en procesos de investigación largo, la investigación se va construyendo y salen cosas durante la marcha que en ocasiones no teníamos previsto y también se documenta, ¿no? Entonces, es muy pertinente que consideremos el factor tiempo, recursos, tanto económicos como humanos, para poder hacer la investigación. O sea, ¿con qué realmente cuento para poder entablar mi proceso de investigación? Porque si soy solo yo y voy a hacer todo un análisis de qué tipo, tengo el tiempo, tengo los recursos, dispongo de las fuentes de información, de qué modo voy a solucionar el problema que ya planteé. Considerar el tipo de las fuentes de información de las que yo tengo acceso como investigador resulta clave para poder llevar a cabo tu investigación. Si dependes de otras personas, si necesitas los permisos para acceder a las fuentes de datos, si vas a entrevistar a cierto número de personas muy grandes, cuánto tiempo necesitas, y esas fuentes de información siempre están disponibles o no están disponibles. Entonces, es muy relevante que podamos considerar estos elementos para poder elegir, de acuerdo a mi objetivo, qué tipo de investigación quiero hacer. Y es lo mismo al momento de trabajar con los muchachos, o sea, cómo les explicamos a los alumnos lo que es metodología, ¿no? A los alumnos generalmente escuchan metodología y les da miedo, dicen, ay, qué aburrido, pero ¿cómo le podemos explicar a los muchachos lo que es metodología? En ocasiones leemos sobre metodología y son acciones, procedimientos, técnicas aplicadas de manera ordenada, sistemática durante la investigación. Son técnicas y métodos para realizar las tareas de la investigación, y una de las funciones principales de metodología de la investigación es que otorga la validez y el rigor científico a los resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis. Entonces, es muy importante que nosotros podamos el explicarle de manera amable al alumno lo que es metodología y por qué es importante que nos apeguemos a un enfoque, a un esquema de trabajo, a la parte de desarrollar técnicas y procesos específicos para conseguir y resolver nuestra investigación. De acuerdo con Rojas y Méndez son los investigadores que han documentado mucho el proceso de formación en investigación, y ellos dicen que cuando los estudiantes llegan a nivel licenciatura tienen una formación muy limitada en lo que es investigación y lo que es el trabajo de metodología como tal, que para que ellos puedan desarrollar la parte de metodología necesitamos bajarles o interpretarles el lenguaje complejo y
que ellos dejen de lado los formalismos para tener una aproximación más personal, tener con ellos un proceso de sensibilización a lo que es metodología de investigación. Ellos afirman, y esto nos ha tocado constatarlo como docentes, que a pesar de que tienen un acceso prácticamente ilimitado a los recursos tecnológicos, no saben buscar información relevante o científica respecto a la información. Entonces, comprobamos una vez más, además de nuestra formación y desempeño docente, que existe esta necesidad de desarrollar a través de un proceso pedagógico la parte de metodología en los estudiantes, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar en los estudiantes el proceso metodológico? ¿Cómo ayudo a los estudiantes a que pierdan el miedo a hacer metodología? Y Livier, ¿me puedes compartir alguna técnica o estrategia que consideres pertinente para guiar al estudiante a hacer este proceso de metodología? Gracias. Dependiendo de su interés del tema, delimitar si es el tipo de investigación. Gracias. Leonor, ¿me puedes compartir alguna estrategia para ayudar al estudiante a que pierda el miedo para hacer metodología? Generar hipótesis. Gracias, Livier. Hola, buenas tardes. Hola, Leonor. Pues a mí me gusta que los alumnos se interesen en el tema, que prácticamente como comúnmente se dice, que se enamoren del tema, y esto va a ayudar a que se apasionen para investigar. Porque si tú les impones un tema, pues sí lo hacen, pero bueno, lo hacen por compromiso. Pero cuando ya eso es un proceso de investigación y realmente te apasiona ese tema, tenlo por seguro que van a encontrar muchas fuentes, sobre todo si ya lo tienen bien delimitado. Y una cosa que a mí me gusta mucho en las clases de metodología, cuando ya se tiene bien definido el tema, es irnos a una tarde a la biblioteca o a una librería. Entonces, dices, mi tema es, por ejemplo, yo cuando hice mi tema de doctorado, que fue el perdón, pues me fui a todo lo que era desarrollo humano, combinado con los métodos alternos, y me pasaba las tardes buscando bibliografía. Entonces, eso a mí me abrió un gran panorama y prácticamente me enganché con el tema. Y lo he hecho con varios alumnos, y ellos de esta manera seleccionan muy bien la metodología que van a utilizar, ya sea cuante o quali, pero necesitan enamorarse del tema y tener mucha información. Sería como la parte de sensibilización al tema que sea por elección personal, ¿no? Sí, sí, porque cuando te lo imponen es un poquito más complicado, pero cuando tú lo eliges es porque ya traes un interés personal y eso hace que te apasione y que busques más y más. Incluso, no sé si a ti te pasó, pero terminas la tesis doctoral y sigues viendo libros y los sigues comprando, porque te sigue interesando, ¿verdad? Cuando te enamoras del tema es a largo plazo. Gracias. Ya, de nada. Maestro Héctor, ¿alguna forma o estrategia para poder guiar al alumno a que pierda el miedo en metodología? Héctor Molina o mi tocayito, estimada. Los dos, Héctor Molina y luego Héctor Tocayo. Muy bien. ¿Alguna estrategia para guiar al alumno en su selección de su metodología? Que le pierda el miedo. ¿Cómo ayudamos al alumno a que le pierda el miedo? Que le pierda el miedo. Pues principalmente verlo como parte de su profesionalización. En cualquier rubro aplicamos metodología de investigación, ya sea desde algo sencillo, que nosotros tenemos curiosidad en algo, pues ya estamos de alguna manera investigando. Hay que decirles que es esencial que conozcan la metodología para que la puedan de alguna manera sistematizar dentro de los procesos en los cuales estén involucrados, ya sea de conocimiento o procesos productivos,
y de esta manera, aterrizándoselos lo más posible, pues van a irle perdiendo poco a poco el miedo. Gracias, Héctor. El otro tocayo de Héctor. Ahora voy contigo, Mayanín, gracias. Héctor, sí, ¿alguna estrategia para que los alumnos se enamoren y hagan metodología? Maestro Héctor. No le escucho, maestro. Mencionen en el chat que se le entrecorta el audio. Ay. Le pregunto. Bueno, le voy a ceder la palabra. Mayanín, ¿alguna estrategia para que los alumnos se enganchen con metodología? Hola, ¿qué tal? Ok, ¿se oye ahora? Ahora sí. ¿Me das chance, Mayanín? Claro. A ver, ahora sí, maestro Héctor. Ahora sí, a mí me parece muy relevante que el tema sea real en principio. Si es un abstracto, difícilmente se pueden, o simplemente hipotético, simplemente se pueden ir ajenos al tema. Otro de los aspectos que a mí me parece muy, muy importante es que el tema lo elijan ellos. Si no lo eligen ellos, van a estar esperando que les dictes que tienen que hacer. Y otro aspecto muy importante es asociar el ejercicio práctico con la teoría y tratar de llevarlos de la mano con la teoría. En mi caso, lo que hago es que desde el principio, yo doy la clase de metodología, desde el principio vamos viendo tema teórico y paralelamente hacemos un ejercicio. Esos temas teóricos van aunados a un protocolo, con eso concluir, un protocolo que lo van haciendo paso a paso, tema por tema, y al final lo único que hacen es hacer algunos ajustes a la retroalimentación que le he dado al alumno durante, y surgen una gran cantidad de temas que incluso están fuera de mi alcance, cosas muy, muy particulares. Casi todos se van por las empresas donde trabajan y realmente hay casos que me sorprenden, algunos otros no, pero sí hay casos que me sorprenden de lo bien que trabajan. Gracias, maestro Mayanín. Ahora sí, gracias. Buenas tardes. ¿Sí me oyes? Sí, gracias. Ok. Mira, yo soy un poquito así como lúdica, aunque trabaje con adolescentes o incluso con adultos. Yo cuando entro a la cuestión de la metodología, procuro restarles un poquito de importancia para contrarrestar ese miedo que tú mencionas, que no es nada más en los adolescentes. Los adultos, incluso uno de repente entra así con cierto temor, con cierta reserva a la cuestión de la metodología. Entonces, lo que yo hago primeramente es ponerles un ejemplo bien bobo y bajarles el método científico, decirles que ellos lo usan todos los días, desde el momento en que abren las chicas el closet y deciden qué ropa se va a poner, me siento en el suelo, cruzo las piernas y les empiezo a platicar una historia de que ayer a mí se me perdieron las llaves, ¿verdad? Y entonces de ahí se desencadena toda la historia de la pérdida de las llaves y por pasos vamos ubicando todos los elementos de los pasos del método científico, valga la redundancia, y vamos poniendo los ejemplos de la teoría, de la experimentación, de la búsqueda de información, de datos, todo lo vamos construyendo en base a un ejemplo muy sencillo. Pues a veces es el de las llaves, a veces es el de que anoche salí y me dolió el estómago y entonces yo tuve que empezar a ver qué era lo que había pasado y me tuve que regresar en mi mente y así, un chorro de cosas. Entonces, el ejemplo, pues, es un ejemplo bastante bobo, bastante chusco. Sin embargo, en los pasos se va haciendo una descripción muy juguetona de lo que es el método científico. Entonces, ellos empiezan a relajarse un poquito. Luego, cuando ya entro a la cuestión de la metodología propiamente, pues entonces sí, para mí es muy importante que los estudiantes elijan
su tema y que su tema sea muy cercano a ellos. Yo siempre les pido que busquen a su alrededor, en su contexto inmediato, alguna situación problemática que a ellos les gustaría solucionar, algo que estén viviendo todos los días, que estén en contacto directo con ellos para que la información pueda fluir desde el contexto hacia ellos. Claro que van a tener que buscar mucha información, pero yo trato de ligarlo mucho a la cuestión vivencial y experiencial. O sea, que a través de la experiencia a ellos les lleguen primeras informaciones, que no vayan a adentrarse en un tema que totalmente les es nuevo y que batallan desde para poder definirlo y encontrar una información. Entonces se van hacia una situación que ya están viviendo diariamente, que se da en su contexto y que además les interesa resolver. Generalmente trabajo con maestros. Entonces la mayoría pues se van hacia, hacia problemas de sus áreas de trabajo, generalmente. Entonces la manera como yo logro adentrarme un poco y que ellos vayan soltándose poquito a poco. Gracias. Gracias, Mayanín. Algo muy importante que acaban de mencionar es el hecho de que la investigación debe estar ligada a tu contexto. Debe ser de tu interés y debe estar ligada a tu contexto para que tú puedas acceder de manera directa a fuentes de información. Maestro Luis Lauro, ¿alguna otra estrategia que pueda ayudar a los estudiantes para el desarrollo del marco de metodología, maestro Luis Lauro? Sí, bueno, mire, no le escucho mucho. Sí, bueno, le comentaba, yo hago pues, prácticamente lo más o menos similar a lo que hace la maestra Mayanín. Ajá, ok. Desde hace mucho he visto, porque ya tengo 30 y tantos años al frente de grupos, he visto que lo que más les atrae es precisamente algo que tenga que ver con su entorno. Entonces, de alguna manera se ven más involucrados que algo que pues, realmente desconocen. Es decir, saben que está ahí, pero si empezamos a ver el porqué de las cosas, yo les digo porque en un principio su servidor daba una clase de álgebra para los que iniciaban carrera profesional. Estoy hablando hace 30 y tantos años. Entonces era difícil muchas veces que estuvieran entusiasmados por una clase como esa de álgebra o de matemáticas. Entonces yo iniciaba los cursos normalmente el porqué de las matemáticas y la importancia de las matemáticas precisamente en la vida normal de las personas. Y también decían, bueno, ok, ya sabemos por qué las matemáticas son importantes, pero ¿y la álgebra? Dice, ¿por qué las letras? ¿No? Entonces me adentraba un poquito y las personas ya entonces empezaron a conocer precisamente el porqué también de las letras. Entonces, hablando de fórmulas, hablando de todo lo demás, mire, por ejemplo, el área que a mí me ocupa en este momento y que, hablando de mercadotecnia, que es mi área, un ejemplo, yo les dije, alguna vez les he comentado que mi padre, aún sin haber terminado la primaria, yo aprendí de él lo que era la segmentación de mercados. Okay. De una persona que no tenía, vamos a decir, una preparación más allá de primaria. Y entonces les digo, cuando yo era niño iba de la mano con mi padre caminando en una banqueta, ¿sí? En una calle X, y escuchamos los dos un pst. Okay. Me paro y le digo a mi papá, ¿te hablan? Mi padre me dice, no me hablan. Seguimos caminando. No pasaron 2 o 3 metros más sin que se escuchó nuevamente, pst, 8. Digo, papá, ¿te hablan? Y él dice, no me hablan. Se pone a mi altura porque yo era un niño pequeño. Sigo siendo adulto pequeño ahora, pero antes era niño pequeño. Y me dice, mira, mijo, si es negocio mío, que se pierda. Si es negocio de él, va a tener que venir aquí a hablarme por mi nombre porque yo no me llamo 8.
Y es así como aprendí lo que era mercado meta y lo que era precisamente segmentación. Es la parte de usar ejemplos prácticos de todos los días para poder llevar al alumno a comprenda el tema, que va de la mano con lo que nos compartió la maestra Mayanín. Gracias, maestro Luis Lauro. Muy bien. La maestra Teresa Celestino nos compartió en el chat que ella considera que para que los alumnos pierdan el miedo, les pregunta qué es lo que más le gusta o disfruta y luego lo que no saben respecto a la temática, y de ahí van descubriendo y van formulando posibles preguntas de investigación. Laura, ¿te escucho? Sí, maestra. Bueno, en relación a lo que estuvieron comentando ahorita, bueno, hablaron de procedimientos, ¿verdad? En mi caso, yo doy la materia de nuevas tecnologías. Entonces, por ejemplo, en el caso del proyecto final, pues yo sé que muchos me odiaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de la actividad que les puse fue que ellos tenían que investigar, tuvieron que realizar por ahí un documento de Word que tenía que evidenciar la investigación, ¿verdad? Que se tenía que realizar. Tuvo que manejar un archivo de Excel en el cual pues tuvo que realizar una práctica. En términos generales, el ejercicio consistió en que ellos tenían que elaborar un dashboard o un tablero dinámico en Excel. Pero pues para esto, incluso en la primera videoconferencia que tuve con ellos, pues yo les hice el señalamiento, ¿verdad? De los elementos que iban a tener que estar manejando para poder efectuar, pues finalmente todo el desarrollo del proyecto. Dentro del documento de Word se les hizo la especificación que tenían que manejar una introducción, tenían que manejar un marco teórico, tenían que manejar una metodología. Y en el caso, por ejemplo, mío de la metodología, como le comento, soy del área de tecnologías. Principalmente yo manejo áreas de programación y bases de datos. Entonces, considerando el área de programación, pues nosotros manejamos mucho lo que es algoritmos. Y en el caso de algoritmos, pues sabemos que es una secuencia de pasos ordenados. Y se relaciona mucho con lo que es una metodología, ¿verdad? En este caso, la metodología, yo les dije, ustedes van a tener que describir de inicio a fin lo que ustedes fueron realizando para llevar a cabo este proyecto. Incluso les mencioné, ¿verdad? O sea, si usted tenía que manejar, si tiene que manejar el desarrollo de un dashboard, que es manejar Excel, pues yo le recomiendo que no empiece por Excel, ¿verdad? Si usted no sabe qué es un análisis de datos, ¿verdad? Cómo se maneja en relación a las organizaciones, si no sabe qué es un tablero dinámico, pues va a tener que empezar por un proceso de investigación para poder conocer esos conceptos y pues poder llegar hasta lo que es el ejercicio. Es importante también lo que ahorita comentaban, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, el tablero dinámico, ellos utilizaron una base de datos, pero yo no los limité a una base de datos que yo definiera, sino en este caso que ellos utilizaran una base de datos abierta que fuera elegida por ellos. En este caso, pues como tenían que hacer un análisis de datos, pues era necesario que el estudiante pudiera ubicar una base de datos con la cual pues pudiera dar un análisis de datos adecuado, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la experiencia, ¿verdad?, en relación a mi materia. En cuanto a la parte de metodología, entonces hacer una descripción de inicio a fin en relación a la actividad que desarrolló. Y bueno, en este caso, pues en cualquiera de las materias, pues yo pienso que se puede llegar a aplicar, ¿verdad? Se puede buscar una actividad y en base a esa actividad, pues tratar de manejarles, que lo traten de manejar de esa forma y de esa forma el estudiante pues pueda perder el miedo. Gracias. Laura, gracias. Como ustedes han mencionado, es muy pertinente que el alumno fluya de manera natural hacia el proceso del desarrollo sistemático de la información, el usar ejemplos de la vida cotidiana, desde elegir el vestido o investigar el teléfono de la persona que te interesa,
Todos esos son pasos de la vida cotidiana que nos ayudan a tener este proceso de sensibilización y acercamiento para que podamos, que el alumno descubra que el hecho de tener un proceso sistemático te ayuda a descubrir información de manera eficiente. De esa GIBES en el 2015 establecen que hay estrategias específicas que nosotros podemos usar para que el estudiante establezca una adecuada metodología y un adecuado desarrollo de investigación. Hace mucho énfasis en el hecho de usar diferentes herramientas didácticas, que yo como docente utilice dentro de mi desarrollo del proyecto en el alumno, diferentes herramientas didácticas con la finalidad de guiar, de llevarlo de la mano y de hacerle más suave el proceso, es decir, traducirle al español lo que él no entienda de los teóricos o de las fuentes de consulta, que llevemos en ellos un fomento constante de actitudes y valores, que comprendan los estudiantes lo que es el plagio, la deshonestidad académica, lo importante de darle el lugar a la persona que está hablando sobre esta temática. Y eso se hace a través del fomento diario y constante de las actitudes y valores. No solo el decirle, estás haciendo deshonestidad académica, sino escribir y describir con él este proceso de actitudes y valores en el desarrollo de la investigación. Favorecer en el estudiante el trabajo colaborativo, y eso aplica también como docentes. Si estamos trabajando una temática que sea parecida, podemos hacer trabajo colaborativo. Podemos establecer e intercambiar fuentes de información, artículos científicos, bases de datos, obviamente que no sean exclusivas, y favorecer el trabajo colaborativo también engancha el proceso de desarrollo metacognitivo del estudiante, lo cual nos lleva a que él pueda desarrollar de mejor manera sus procesos de razonamiento. Que hagamos un fuerte impulso a la lectura y a la escritura. Como bien sabemos, es un área muy deficiente en los estudiantes y creo que todos tenemos la oportunidad de desarrollar el impulso a la lectura y la escritura. Y una constante es la necesidad de seguimiento y retroalimentación al alumno. No es solo decir, me vas a entregar un protocolo, lo vamos a hacer de esta manera, y así tenemos que darle el seguimiento en la construcción del mismo. O sea, yo puedo tener sesiones en pequeños grupos, agrupar por temáticas o por momento en el que estén desarrollando e ir guiando. Los objetivos se hacen de esta manera, el planteamiento se hace así, las estrategias para hacer un adecuado delimitación es esta. Algo muy importante, de acuerdo con DESA, es que nosotros como docentes tengamos ese proceso de seguimiento y retroalimentación en el alumno. Una de las características principales por los cuales los alumnos no se enganchan con los procesos de metodología es la parte de seguimiento y retroalimentación. Entonces, si ya logramos sensibilizar al alumno hacia el desarrollo de estas estrategias metodológicas, vamos a invertir el tiempo para darle el seguimiento y el andamiaje necesario para que el alumno siga desarrollando el proceso. Además de esto, podemos establecer estrategias específicas para guiar a los estudiantes de manera positiva, como sería proporcionar opciones de páginas a consultar. O sea, nosotros en el gran camino recorrido y en los diferentes momentos de preparación que hemos tenido, pues hemos conocido de diferentes fuentes o páginas que son muy relevantes para mi temática o mi materia. Se las podemos compartir al alumno y le damos una base que sabemos que es una buena fuente de información. Sensibilizar hacia la información científica, que hagamos ejercicios con ellos acerca de la búsqueda y consulta de información científica, que usemos ejemplos prácticos, que como bien ustedes acaban de mencionar. En el caso de que hayas hecho investigación en diferentes momentos o diferentes tipos de investigación, coméntaselos a tus alumnos, socializa tus procesos de investigación para que ellos se den cuenta que hacer investigación es algo que sucede y que la persona que está frente a ellas o del otro lado del monitor ha hecho el proceso de investigación. Coméntales cuál era el tema, cuáles eran las inquietudes, de qué manera se desarrolló, cómo lo obtuviste, y eso ayuda a favorecer un enganche a través de este proceso de socialización. También es muy importante discutir los temas actuales, porque a lo mejor de ahí detonamos ideas de interés, y en la medida de lo posible realizar con ellos un vocabulario en otro idioma, como sería el inglés, para que ellos puedan tener referencias de cómo buscar información de los términos más comunes de la información que ellos están buscando. No siempre tienen el dominio del idioma o no siempre saben cuál es ese concepto específico
en otro idioma. Entonces, si nosotros podemos favorecer la creación de este vocabulario, también es una herramienta específica para que los estudiantes puedan desarrollar la investigación. ¿De qué manera puedo guiar a mi alumno para que identifique su metodología adecuada? Yo lo puedo guiar como docente a través de preguntas. ¿Cuál es tu tema? O sea, y lo hemos visto, ¿no? Definir el tema no es algo tan sencillo. O sea, ¿cuál es tu tema? ¿Por qué lo quieres investigar? No, porque me lo impusieron, porque me van a pagar, porque no tengo ni idea. El por qué delimita mucho las fuentes de información a las cuales tienes acceso. ¿Qué quieres solucionar o conocer? Si la otra persona tiene claro qué es lo que quiere solucionar o conocer, solo es cuestión de que pueda afinar los diferentes pasos, porque ya tiene claridad de cuál es su fin. A lo mejor no lo tiene bien esquematizado, pero ya tiene claridad de lo que quiere conocer o solucionar, en dónde. Identificar el contexto resulta clave, porque si nosotros tenemos la proximidad a un contexto, esto facilita que el proceso de investigación se dé. Si yo quiero investigar a niños de kinder y no estoy inmersa en un proceso de educación inicial, pues va a ser muy difícil que yo tenga acceso a la observación o a la interacción en niños de kinder. ¿De cuánto tiempo dispones? No, pues tengo 1 año para hacer el trabajo. Ah, ok. Tengo 3 meses, tengo 6 meses, tengo... ¿Cuánto tiempo dispones? Eso es muy importante para que el alumno delimite el proceso de investigación y sobre todo delimite los alcances y sus objetivos. Y eso nos va a ayudar a que él defina su metodología adecuada, cuál es el objetivo y cómo está delimitada o circunscrita lo que tienes planeado de investigación. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Oh, gracias, maestro. Okay. La actividad, en este momento, ustedes tienen desarrollado toda la estructura medular de lo que es el objetivo, están terminando de definir la delimitación y como hoy vimos, marco teórico y conocemos los temas porque estás planteando información que es pertinente y relevante para ti. La actividad para complementar lo que venimos desarrollando es que consultes 3 fuentes teóricas respecto a tu tema elegido. 3 fuentes teóricas. Las fuentes de información tú las defines, pueden ser primarias o secundarias, pero que sean 3 fuentes teóricas válidas respecto al tema de investigación que estás planteando. Y a partir del objetivo que ya plantearon, porque ya plantearon sus objetivos y la delimitación del mismo, ¿cuál es la metodología que consideras más adecuada para conseguir tu objetivo? Esa es la actividad para cerrar la sesión de hoy. ¿Alguna duda? Acuérdense que el diablo... Solo un comentario, Minerva. Gracias, ¿sí? Escucho. Habla Salvador Rodríguez. Sí. Ahorita partimos del hecho de la definición del marco teórico y de ahí pasamos a lo que es metodología. Y me quedó una duda. ¿Pasamos del marco teórico a la metodología o al marco metodológico? Definamos que es marco metodológico porque depende del autor y de las interpretaciones, entonces mejor definimos que es marco metodológico. Entonces, respecto a la metodología o marco metodológico, ¿verdad? Ahorita se comentaba de que le explicamos al alumno a través de una estrategia o de una serie de conceptos, para que se entusiasme y pueda seguir adelante con su proceso de investigación, ¿sí? Muchas de las ocasiones cuando le hablamos en esos términos técnicos, creo que lo dejamos más confundido, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo propio, o sea, la mejor opinión de todos, cuando va a aplicar el marco metodológico, algunos ponen un ejemplo, y si esa metodología que va a aplicar es en función de un cuestionario, pues pedirle cómo es la estructura del cuestionario, ¿sí? Desde la elaboración de las instrucciones hasta el tipo de preguntas que va a realizar, y si esa cantidad de preguntas abarcan diferentes aspectos, ¿no? A lo mejor de la pregunta 1 a la pregunta 4,
marca un aspecto y de la pregunta 5 a la pregunta 10 abarca otro aspecto y así sucesivamente, ¿no? Ya que tienen los bloques de información, decirle cómo va a ser el análisis de cada uno de esos conceptos, ¿no? Lo que le estamos dando pauta es cómo metodológicamente va a aplicar ese instrumento o cómo aplicó ese instrumento o cómo lo diseñó para que finalmente nos diga el paso a paso de cómo está llegando a los resultados esperados en función de lo que ya marcó anteriormente, ¿no? Sí, porque si le hablamos en esos términos técnicos, digo, yo creo que a veces los confundimos mucho, ¿no? Sí, entonces decimos, oye, ¿y qué tipo de rango vas a utilizar, no? O sea, la escala del 1 al 10, una escala de Likert conceptual, y luego cómo lo vas a graficar y cómo lo vas a interpretar, ¿no? Para que te llegue al final de los últimos capítulos que son resultados, observaciones, conclusiones, sugerencias, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la parte del marco metodológico es decirle paso a paso si vas a aplicar un cuestionario, a través de qué medio, encantado con la ruleta que planteaste ahí. A lo mejor sabes que vas a utilizar la ruleta, pero cómo la vas a usar, cómo la estás diseñando, para qué te va a servir, ¿verdad? Y cuál es el resultado que esperas de la aplicación de ese instrumento donde haces que participe la gente, ¿no? Yo creo que ahí le damos el ABC, ¿verdad? De qué es el marco metodológico, o si quieren definirlo como la metodología que va a aplicar, ¿no? Sí, aplica una encuesta, aplica, no sé, N cosas, ¿no? Y también creo que igual hay que guiarlo, ¿no? De que no toda la información que se obtenga se analiza de la misma manera. Si yo voy a usar una escala tipo Likert, pues sería un enfoque cuantitativo, y si voy a usar una entrevista abierta, sería de tipo cualitativo. Entonces, guiar esa parte, y cuando él logre establecer estos pasos de cómo va a obtener la información, sí es ese proceso sistemático, y es decirle, como bien decía, en español, ¿no? De que pierda el miedo para que él tenga claridad de cómo va a resolver lo que al inicio presentó. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Y como les decía, para terminar, son 3 autores, y si dependiendo del objetivo que ustedes marcaron, por los alcances que están delimitando, si consideran que podría ser cuantitativa o cualitativa, es toda la actividad de la sesión del día de hoy. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo y su participación. ¿Alguna duda? No, gracias a ti, Minerva, por la información y la aportación. Gracias. Gracias. Y por la Muy bien. claridad. Si no queda alguna otra duda o comentario, terminamos la sesión del día de hoy. Doctora Minerva, ¿tenemos algún pendiente para los demás maestros, para los demás doctores? ¿No? Perfecto. Ok, maestros, nos vemos entonces el día de mañana a mediodía con la doctora Mayanín, con el fin de continuar con el siguiente curso de taller para la docencia. Con la siguiente sesión de metodología de investigación. Muchas gracias a todos. En unos momentos más les estará llegando la liga de asistencia. Gracias por su tiempo y nos vemos entonces el día de mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias, compañeros. Buenas noches. Edgar. Gracias, Perdón, Iván, gracias. Una pregunta. El material que estamos subiendo en la liga que nos mandas de asistencia, ¿la vas a poder regresar como retro? Ahorita se les comparte a los instructores, tanto a la doctora Mine como a la doctora Yajaira y a la doctora y al doctor Carlos, perdón. Sí, okay. Con todo gusto, en cuanto se realice una retroalimentación, se las hacemos llegar, maestro Iván. Ok, muchas gracias. Una cosa más a aquellos que conocen o que estuvieron en la UR, al parecer Juan Manuel Villanueva está enfermo de COVID. ¿No?
Ok, de acuerdo. Gracias, maestro Luis Lauro. Nos vemos entonces el día de mañana. Gracias. Hasta Felicidades, doctora Mine. Excelente. Gracias, Hasta doctora. mañana. Adiós. Gracias, Mine. Gracias, nos vemos el lunes. Muy padre, Mine, muy claro. Entonces hay que estar pendientes porque luego no saben cuándo les cae. Gracias, maestra Mine. Felicidades. Hasta luego. Buen día a todos, gracias. Hasta luego. Nos vemos mañana.